días, buenas tardes o buenas noches. Esta clase vamos a hablar del Evangelio de Mateo y Cristología del Antiguo Testamento. Durante la época de la iglesia temprana, ellos siempre estaban usando una forma de hablar de la Biblia antigua, usando metáforas o tipos. Durante la época temprana de la iglesia, el cristología que ellos tenían era del Antiguo Testamento. Y lo puede encontrar en el adoración de la iglesia. Si vas a una iglesia en Europa o España, tienen las ventanas pintadas. Y en esas ventanas siempre tienen como figuras de Jonás, saliendo de la ballena. Y también ahí cerca de esa imagen, también tiene una imagen como de Jesús Cristo saliendo de la tumba. Este tipo de predicar, de enseñar la cristología, usaba el Antiguo Testamento. Durante la vigilia pascual, la iglesia siempre estaba leyendo muchas lecturas del Antiguo Testamento. Puedes ver aquí las 9 Antiguo Testamento lecturas del libro de oración común en la iglesia episcopal. Siempre están leyendo Génesis, el primer capítulo, Génesis 7 y otros, Génesis 22, Éxodo 14, Isaías 4, Isaías 55, Ezequiel 36 y Ezequiel 37 y Sofonías capítulo 3. También leen de Romanos y también de Mateo. Y esto es durante la vigilia pascual. Esto quiere decir que para entender qué está pasando en el pascual, en este momento, tienes que saber el Antiguo Testamento para comprender la resurrección de Jesús Cristo. Un profesor que se llama profesor Olivier Thomas Bernard habla de movilizadores cristológicos del Antiguo Testamento. Y habla de 5 diferentes categorías. La primera, él llama los idiosincrasias del Antiguo Testamento. La historia del Melquisedec en el Antiguo Testamento, él no tiene genealogía. No hay una genealogía para Melquisedec. Entonces, el que estaba escribiendo el epístola de Hebreos dice que, mira, esto es algo raro. Y en eso podemos ver que Jesús Cristo venga de la misma línea de Melquisedec. También en Éxodo 14, es raro que habla de Dios y algunas veces del ángel de Dios. Y Pablo en el 1 Corintios capítulo 10 usa eso para hablar de Jesús ahí con el Padre. También él habla de doble sentido, como el nombre de Josué. En hebreo es Yoshua. Y es el mismo nombre de Jesús. Jesús es la forma griego, pero en hebreo era Yoshua. Y hay otras cosas que tienen doble sentido en un cristología del Antiguo Testamento. También hay anomalías en la historia, como la muerte de Moisés y la ascensión de Elías. Están todavía vivos, o en el sentido de los judíos del primer siglo. Y entonces los que saben de la historia de la transfiguración saben que Jesús Cristo era amigo con Moisés y Elías en el tiempo del Antiguo Testamento. Y allí lo ves hablando con los dos, Jesús. También él habla, profesor Bernard, de una dinámica editorial. Algunas veces los escritores
del Antiguo Testamento hablan del hijo de David y algunas veces de Salomón. Y cuando en el Nuevo Testamento están escribiendo de Jesús, hablan del hijo de David para conectar Jesús ahí con el Antiguo Testamento. Y también él habla de posicionamiento lingüístico, que del lenguaje de los profetas se suma la voz divina en primera persona, y Jesús también lo hace. Entonces, estos son 5 movilizadores cristológicos del Antiguo Testamento. También tenemos el cristología del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Porque allí, en el Nuevo Testamento, presume la preexistencia de Jesús, como en Juan capítulo 1. En el Nuevo Testamento coloca a Cristo en la obra de la creación, también en Juan 1. En el Nuevo Testamento presenta a Jesús como la Torá, y él enseña el Torá en el Sermón del Monte. En el Nuevo Testamento presenta a Jesús caminando con los patriarcas en la transfiguración. En el Nuevo Testamento presenta a Jesús como parte del evento de Éxodo. Pablo dice que este era el roque, la piedra que seguía a la gente en Israel. También presenta a Jesús como el orador de los salmos. Siempre está hablando, usando citas o alusiones de los salmos. También el Nuevo Testamento tiene una cristología del Antiguo Testamento. Ahora quiero preguntar, ¿cómo está presente Dios? En nuestra época tenemos mucho miedo de muchas cosas y ansiedad, de todo. Estamos viviendo en miedo y siempre estamos buscando dónde está Dios. Esto era muy similar y más peor para los cristianos y judíos del primer siglo. Y ellos querían saber también dónde está Dios. En el año 70, el templo se tumbó, pero allí estaba en el sentido de judío que allí estaba la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria Shekinah, estaba allí en el templo. Pero ahora no hay templo. Entonces, y Jesucristo ya no está con la gente, entró el cielo. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? Esa pregunta, yo pienso que en el Evangelio de Mateo, él lo tiene en su mente también cuando está escribiendo. Porque, mira, cuando empieza, habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, como Emmanuel. Emmanuel quiere decir que Dios está con nosotros. Está presente. Y está presente en este hombre. Y también en el último del Evangelio, Mateo nos dice, Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días. Eso quiere decir que Él está presente. Mateo lo pone en frente y atrás, ¿verdad? Y cuando alguien hace eso en su escrito, es muy importante. Y también lo tienen ahí en capítulo 18, cuando dice, donde están 2 o 3, yo estoy ahí. Ese versículo está muy interesante, porque los rabinos, después del 70, también usaba esta forma de dicho, diciendo que donde están 2 o 3 leyendo la Torá, la Shekinah, la gloria Shekinah, está presente. Mira, en esa época ya no tienen el templo, pero ahora está la gloria está vinculado con leyendo la Torá. Y eso es muy interesante porque para Mateo, él está diciendo que Dios está con nosotros, Emmanuel, y yo estoy con vosotros todos los días, y donde están 2 o 3, yo estoy allí. Pero ahora yo miro aquí y por acá, ¿dónde está Mateo? Y esto es el mismo pregunta para esta comunidad del primer siglo que está leyendo esto de Mateo por la primera vez. Ahí están, dicen,
Ok, dice que Dios está con nosotros, pero con mis ojos no lo puedo ver. Y Mateo dice que el presencia de Dios está vinculado con la Torá. Jesús enseña la Torá, como en el Sermón de Monte, ¿verdad? Jesús cumple la Torá. En Mateo, 11 veces, él dice, esto sucedió para cumplir la escritura. 11 veces para enseñarnos que Jesús cumple la Torá. También Jesús personifica la Torá. Aquí dice un profesor, Luke Timothy Johnson, dice, la Torá estuvo con Dios desde el principio y no tuvo fin. Aquellos que tomaron el yugo de la Torá, sobre ellos llevaron el yugo del reino de Dios, lo que significaba compartir el reposo sabático de Dios. El estudio de la Torá, medio la presencia de Dios por medio de la Shekinah, donde 2 o 3 se reúnen, en el estudio de la Torá estaba presente la Shekinah. Esos son los dichos de los padres, de los rabinos, y yo hablé de eso. También Jesús es la palabra eterna, el verbo. Él dice que estas palabras mías no se faltarán, no se pasan, son eternos. Por un rato, esta imagen de Marc Chagall está aquí. Y si ves esta pintura de este judío que se llama el Crucifixión a María, ahí Jesucristo está aguantando la Torá y también tiene en su cabeza y su abrazo los tefilín, o también dicen, se llama filactarias. Jesús no solo es la palabra, pero tiene la palabra de Dios en su cabeza, en su mano, su corazón, su brazo. Adentro del cajita aquí y del cajita aquí hay 4 pasajes. Éxodo 13, versículos 1 a 10. Éxodo 13, versículos 11 a 16. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9. Y Deuteronomio capítulo 11, 13 a 21. Y estos pasajes, uno de la Shema, el Shema, que dice que tiene que poner esto, poner la palabra de Dios en tu cabeza, en tu abrazo, para que estamos envolviéndose en la palabra de Dios. Un rabino, Hol Finkelstein, lo dice así, cuando él está poniendo las filacterias. Dice, estoy usando el tefilín, que es una otra palabra para filacterias. Estoy usando el tefilín para que la palabra de Dios esté en mi corazón, en mi mente, para que el mundo vea la palabra de Dios en ti y lo verán temer y estar asombrado de que el ser humano puede fusionarse con la Torá. Estamos envueltos en la Torá. Nos convertimos en uno con la Torá. Estamos usando la Torá. La Torá está ahora en nuestra boca. Espero que tenga influencia en mí. Es un gran privilegio estar envuelto en el tefilín. Jesús quiere que nosotros reunimos y escuchamos la palabra. Pero no solo quiere que nosotros estamos escuchando la palabra, pero que estamos haciendo la palabra. Su presencia, la presencia de Dios, está vinculado con haciendo la palabra, obediencia. Porque en el Evangelio también dice, en el historia donde Jesús está enseñando a los discípulos diciendo que tenemos ovejas y cabras, ¿verdad? Que cuando tú estabas sirviendo los menores, las viudas, ellos que estaban en la cárcel, que no tienen comida, tú estabas haciendo eso para Jesucristo. Jesucristo estaba ahí. Eso quiere decir que cuando estás haciendo la palabra, allí estás viviendo en la presencia
de Dios. El profesor Barton dice esto: el discipulado está ligado a escuchar la palabra de Jesús y hacerlas. Aquí dice, el énfasis en aprender a través de actos concretos de obediencia es inconfundible. El sentido de la presencia y la providencia de Dios viene al pedir, buscar y amar. El descubrimiento de la presencia calmante de Jesús en tiempos de tormenta viene solo por seguir a donde sea que conduzca. La experiencia del Espíritu del Padre, hablar a través del creyente, se produce solo cuando él o ella obedece el llamado a salir a la misión, como ovejas en medio del lobo. Si quieres saber dónde está la presencia de Dios, escucha la palabra y hazlo. Dios te bendiga y paz. Nos vemos la semana que venga.